cuando las generaciones de abogados, o de estudiantes o de juristas nos preguntaran qué hicimos cuando nos tocó vivir este momento tan crítico, me gustaría explicarles que hicimos esto, precisamente lo que estamos haciendo: difundir, denunciar, promover, mostrar nuestra disconformidad y luchar para que temas como el que nos acaban de contar, de la puesta en libertad de narcotraficantes por la limitación de la justicia universal, no se produzcan. Yo, como ciudadano, me gratifica ver que Obiang no se puede sentar en la mesa con el presidente de mi gobierno, o que Pinochet pasó los 2 peores meses de su vida hacinado en una casa a las afueras de Londres esperando la extradición, o que el soldado que disparó el tanque contra el Hotel Palestina pueda estar muy tranquilo en Fort Worth, Texas, pero no venga a España de vacaciones. Ese tipo de cosas a mí me gratifican como ciudadano. Como jurista, como estudiante de Derecho, como abogado, voy más allá. Yo quiero que se persigan. Yo quiero que hasta donde podamos llegar, y por las familias, por las víctimas y por nosotros, se investiguen, se persigan y se combatan. Dicho esto, y agradeciendo mucho a los ponentes su brillantísima actuación, a mí me gustaría ahora establecer un diálogo con vosotros, que pudierais preguntar, que pudierais intervenir. Queremos saber un poco también las sensaciones que desde vosotros, que ya sois preoperadores jurídicos y desde luego sois opinión pública, nos manifestaseis, si queréis, si podéis, qué sensaciones tenéis con todo esto, hasta dónde os llega la justicia universal y qué partes de nuestras ponencias de hoy os gustaría destacar, os gustaría aclarar, os gustaría matizar. Se abre, por lo tanto, un turno de ruegos y preguntas. No sé si hay que dar algún... Sí. Bueno, he llegado tarde y me pido disculpas al profesor de la Universidad Complutense porque no sé su nombre. Me gustaría preguntarle a usted en concreto 2 preguntas. Ha hecho referencia al contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa que se dice de esta etapa, ¿no? Y es que todo lo que hizo Hitler fue legal. En ese momento tomó bastante presencia también una cierta visión del derecho que dice que aquel sistema normativo que no tiene un cierto mínimo de justicia no debería de considerarse derecho. En este sentido, esta ley, que yo creo que la mayoría estamos tan de acuerdo en que es palmariamente injusta, no habría que determinar quizá que sencillamente no es derecho, que estamos ante una iniciativa gubernamental que responde a lo que responde, pero que sencillamente no es derecho. Y la segunda pregunta es, ha dicho que esta ley es contraria a la Constitución. Si podría concretar un poquito en qué sentido es contraria a la ley. Sí, me parecen muy acertadas las 2 reflexiones, ¿no? Efectivamente creo que, Manuel, al principio también citabas a Radbruch o a... no recuerdo el segundo que has citado también, que de una patada el legislador no acaba con toda la jurisprudencia, acaba con todos los logros y acaba con todas las conquistas. Yo creo que es indignante, ¿no? Es deplorable, y si vemos esa evolución después de la Segunda Guerra Mundial, como la comunidad internacional, el proyecto de crímenes internacionales, etcétera, hasta que se llega a la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en julio del año 98, ¿no? Que la Guerra Fría congeló todos aquellos principios no significaba que no hubiera que perseguirlos, ¿no? Yo, y lo digo, o sea, te cuesta, ¿no?, a veces distinguir lo que es un poco el sentido racional del sentido emotivo, ¿no? Sentarse en un tribunal, porque en mi caso no solo me dedico a la universidad, sino que ejerzo, y no solo en la Audiencia Nacional en este caso, sino pues también en otros tribunales penales internacionales, y en este tipo de crímenes siempre he estado al lado de las víctimas, ¿no? Y cuando oyes las barbaridades, cuando van narrando las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, cuando ves la extremada crueldad de lo que se está produciendo, es que es absolutamente inevitable. Es no solo lo que se dijo en Nuremberg, sino lo que hay que decir cada día, que este tipo de crímenes jamás pueden quedar impunes, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar, si la ley será anulada, no será anulada, será declarada constitucional, inconstitucional, qué dirá, que algo tendrá que decir de acuerdo a las estrategias que estamos estableciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cuál será la consecuencia. Pero evidentemente no es derecho, no es una ley, es una venta. Se han cambiado vidas, se han cambiado derechos humanos por intereses políticos
y por intereses económicos. Si fuera una ley, pues creo que hubieran recogido los principios del derecho penal internacional, del derecho internacional consuetudinario. Nadie discute hoy el carácter consuetudinario del principio de justicia universal. Ahí está la piratería, el siglo XIV, XV, XVI, y ahí están un montón de precedentes. Y la segunda pregunta, que para no variar mi cabeza y no la he anotado, era, o la segunda reflexión, no me acuerdo, a la Constitución. En primer lugar, yo creo que el tema de las víctimas es claro. ¿Dónde está la tutela judicial efectiva de la víctima española de genocidio o incluso del residente o de la víctima española de saharaui respecto de la del terrorismo, del señor Couso, etcétera? Hay otra circunstancia que se me ha olvidado también, que es otro matiz constitucional de acuerdo al 125. La Constitución española nos permite a todos los que estamos aquí el acceso a la justicia a través de dos instituciones, bien del Tribunal del Jurado, que a lo mejor algunos de los que están aquí va a decir la suerte o la desgracia, nunca se sabe, de haber participado en un Tribunal del Jurado, y dos, a través de la acusación popular. La ley fulmina de plano la acusación popular, que precisamente en estos procedimientos quien los ha impulsado y quien los ha llevado adelante ha sido, lógicamente, con una coordinación absoluta con el fiscal, las acusaciones populares. Si no hubiera sido por las acusaciones populares, probablemente el caso de Mamoun jamás se hubiera planteado ante la Audiencia Nacional. En su caso ha sido a través de AFAPREDESA, de la Asociación de Detenidos y Presos Saharauis, de la Asociación por Derechos Humanos de España y de tantas otras, ¿no? Pero luego hay otra cosa, ¿no? Si está ordenando también ese archivo, aparte de la infracción del derecho internacional respecto de la tutela judicial efectiva de las víctimas, si los convenios de Ginebra me están diciendo que se puede perseguir, y eso es claro. Esto es muy discutible, porque tiene un alto componente ideológico también, pero desde el punto de vista técnico, ideologías del Barcelona, del Real Madrid, del Rayo Vallecano, del Toledo, del Guadalajara o del Albacete se van a poner de acuerdo, que los convenios de Ginebra obligan a la persecución de estos crímenes sin sujeción. El genocidio admito que pueda ser discutible y algún otro. Desde ese punto de vista también tutela judicial efectiva respecto de las víctimas en la aplicación del derecho, no solo nacional, sino internacional. Y por otro, lo que citaba antes del Tribunal Constitucional, ¿no? Está diciendo que se está vulnerando la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, cuando desde esa ley, que además está infringiendo las normas a las que se debe o no tiene una razón de ser jurídico. El preámbulo, lo que pasa que tampoco me voy a poner a aburrirles, ¿no? A torturarles, que me lleven al juzgado de guardia de Toledo a mí por esto. El preámbulo está reconociendo la complementariedad del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Está reconociendo la ineficacia, en definitiva, que ojalá fuera distinto y todos apoyamos a la Corte Penal Internacional. Luego, oiga, si usted me está reconociendo esa ineficacia y que la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario y subsidiario, es decir, solo va a actuar cuando no actúe en otros tribunales competentes, pues no me lo ponga usted más difícil, porque vuelvo a repetir, y quizá lo tenía que haber dicho antes, quien marca el régimen jurídico de estos crímenes y del principio de justicia universal no es el principio de justicia universal, es la naturaleza del crimen. Y en función de la naturaleza del crimen, la jurisdicción universal se tendrá que comportar de una forma o de otra. No es lo mismo un genocidio que un tráfico de droga. El genocidio no es lo mismo, el genocidio que otro crimen acogido bajo el principio de justicia universal. Por eso yo los distingo primer grado y de segundo grado. Y si el delito, la naturaleza me está diciendo que es de obligada persecución, habrá que perseguirlo, porque ahí están los convenios y ahí está el estado actual, que sería largo de explicar, del derecho internacional. Por tanto, es la naturaleza del crimen el que marca el camino a la justicia universal. No es la justicia universal la que cierra las puertas al campo al crimen, inventándose requisitos que ese crimen no lo tiene. Que se dice, no, es que es para enjuiciarlo solo las jurisdicciones domésticas. Oiga,
si el genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, si una de las características que tiene es que está protegiendo bienes colectivos, que son bienes supranacionales, por supuesto que está protegiendo también a la víctima que lamentablemente han asesinado, han matado, han hecho desaparecer, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que va a dar mucho juego en ese sentido, en esos 3 o 4 circunstancias que he dicho. Bueno, todos sabemos lo que es el Tribunal Constitucional español, todos sabemos, el otro día oyendo, digo, en otros juzgados españoles, no en la Audiencia Nacional, en Plaza Castilla, subía yo en el ascensor y le preguntaba una señora al abogado con el que subía en el ascensor y le decía de qué ideología era el juez al que iba a declarar esa señora. Y yo, por curiosidad, le seguí y le dije al compañero, digo, oye, pues, ¿no? por curiosidad, digo, para el ascensor pues habláis y lo oímos, se oye todo, digo, solo por una curiosidad personal, digo, ¿de qué es el caso al que vais? Dice, no, unas lesiones que esta mujer se pegó con su vecina o no sé qué. Es decir, y le pregunté un poco también a esta señora, él dice, no, es una ama de casa, tal, dice, pues es una señora que tiene una cultura muy lista, muy no sé qué, y tal. Entonces, la propia mujer lo que le estaba preguntando a su abogado, lo que está oyendo todos los días, oiga, en el Supremo cuando hay un aforado, no sé qué, en el Tribunal Constitucional, en función del caso que tienen delante, son de derecha, son de izquierda, son del centro, son de no sé qué. Es decir, que es la conciencia que hay a donde voy, que todos sabemos cómo funciona el Tribunal Constitucional, que ojalá se atengan a criterios estrictamente jurídicos y que en ese sentido, bueno, pues veremos lo que vaya a suceder y veremos también que se tendrá que pronunciar en breve el pleno de la sala de la Audiencia de lo Penal, porque hay casos que la propia Fiscalía afortunadamente está apoyando la continuación de los casos. Si no lo recurre nadie, pues seguirán para adelante y veremos lo que sea. Si obedece a intereses económicos, le volverán a dar otra vuelta de tuerca, pues no lo sabemos. No sé si ha hecho hilo esta pregunta. ¿Alguien más se anima a darnos su opinión, a preguntar, a consultar? Cualquiera de los presentes. Sí, buenos días, muchas gracias a los cuatro. A mí me gustaría que nos contarais la querella argentina, la única argentina que ha imputado a los asesinos y torturadores del terror argentino. ¿Qué pensáis de él? Porque es un ejemplo, ¿no? Sí, creo que te hablas. Sí. Precisamente la Asociación de Humanos de España ha sido una de las promotoras de esta querella. Por Jorge Manuel es el que más... Casualmente es la paradoja, recordar todos en el año 96, cuando en España se plantea el primer caso de justicia universal que afectaba a intereses políticos, hasta entonces que se me ha olvidado, cuando el juez Garzón aterrizaba en un helicóptero en aguas jurisdiccionales internacionales de no sé dónde, o cualquier otro juez, y con base en el mismo principio detenían a un barco apresado de droga, no había ningún problema. En temas de terrorismo, 3/4 de lo mismo. En tema, entonces, en aquella época, falsificación de moneda, cuando no existía el euro, etcétera, no pasaba nada. Cuando se empieza a cuestionar el principio de justicia universal es cuando afecta a esos intereses políticos. España empieza a instruir la querella de Argentina en el año 96, y hago un paréntesis. Yo recuerdo un día estando en unas declaraciones en el despacho del juez central de instrucción número 5, y así consta en el sumario, y le dicen al juez, entonces Garzón, que le pasan una llamada del presidente argentino, y era en aquel entonces, como dicen ahí, el doctor Carlos Menem, ¿no? Y estaba la secretaria judicial, descuelga el teléfono, la secretaria toma la diligencia y da fe de lo que le está diciendo, y le dice literal, ya se salta todo tipo de trámite, le dice, le ordeno a usted que archive inmediatamente el procedimiento que se sigue contra los responsables de la dictadura militar argentina. Es decir, un poco las presiones a lo que decía antes. Evidentemente, no sé si fue fruto de la casualidad o de alguien que tiró del cable y se cortó la comunicación. Cuando España plantea el tema de la querella del franquismo en España, pues ya sabemos todos cómo termina, ¿no? Con el juez procesado, el juez afortunadamente absuelto por ese delito, pero los procedimientos cerrados. ¿Y qué hacen las víctimas españolas? Pues se van a Argentina y, en aplicación también del principio de justicia universal,
plantean la querella en Argentina. Esa querella se está instruyendo en Argentina con un esfuerzo espectacular de las víctimas españolas que están yendo cuando pueden y como pueden, lógicamente en avión, como pueden me refiero, de acuerdo a los medios económicos que tengan, a declarar ante el juez instructor. Se está instruyendo porque las comisiones rogatorias que se enviaron de Argentina aquí a España no fueron, se boicotearon en una palabra. Como consecuencia de esa investigación que hizo la jueza argentina, dictó órdenes internacionales de detención con fines de extradición contra 2 presuntos torturadores y responsables de entonces. La primera extradición se vio el martes o el miércoles pasado en la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ¿no? Todo indica que no se va a aceptar la extradición, aunque en la extradición no rige el principio acusatorio, es decir, que con independencia que el fiscal pidiera también que no se extraditara, no rige el principio acusatorio y lo podrían enviar a Argentina. Todo parece indicar que no va a ser así porque estaba la oposición de la Fiscalía. La Fiscalía lo que dijo que era que invitaba a las autoridades españolas, perdón, a las autoridades argentinas a denunciar los hechos aquí en España, cuando todos sabemos que es prácticamente imposible. Y la segunda extradición, si mal no recuerdo, se verá precisamente pasado mañana, que esta es en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ¿no? Ya sabemos todos que las extradiciones son temas meramente formales, no se entra en el fondo, ¿no? Pero se discute si son crímenes de lesa humanidad, si no son crímenes de lesa humanidad, se discute el principio de legalidad en el ámbito penal internacional, que es muy distinto en el ámbito penal doméstico. No es lo mismo el nullum crimen sine lege que el nullum crimen sine iure, o como dicen los más estudiosos y los más avanzados en el penal internacional, el nullum crimen sine norma, ¿no? De acuerdo al sistema de fuentes para este tipo de crímenes, ¿eh? No me estoy refiriendo ni para una estafa, ni para un robo, ni para un hurto. Entonces, ¿cuál es la historia? Que el procedimiento se seguirá instruyendo, pero evidentemente mientras no tengan a nadie que puedan enjuiciar, pues porque en Argentina, si mal no recuerdo, tampoco existe el proceso en rebeldía, o alguien que fuera voluntariamente, que no creo que vaya ninguno voluntariamente, o que se extraditara porque se fuera de vacaciones, yo qué sé, a Francia y la orden internacional de detención fuera detenido, porque está lógicamente en todos los sistemas de Interpol, fuera detenido al bajarse en el aeropuerto correspondiente. Pero bueno, al menos ahí está. Carlos Eslepoy, uno de los abogados que está impulsando esa querella, me contaba recientemente, o nos contaba, no sé si alguno de los que estamos aquí decía, que el otro día iba una señora de 86, 87 años a declarar a Argentina que había sido víctima víctima el padre, ¿no? Y que esa señora, para que veáis también, ¿no? El mero hecho ya de montarse en el avión y poder ir ante un tribunal y poder tener y descargar, ¿no? Esa obligación que también tiene con sus seres queridos y de denunciar personalmente el crimen de sus padres. Dice, habrá juicio, no habrá juicio, los extraditarán, no los extraditarán, habrá lo que sea, pero que ella ya se sentía satisfecha en esa realización de la justicia, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, probablemente de las declaraciones más duras que he estado en mi vida del genocidio guatemalteco, tantos de las que he estado en el proceso de allí como en el de aquí de España, que una señora, y además no, porque la pobre ni sabía, porque venía directamente de su aldea, de la zona del Ixil, en Guatemala, cuando terminó de contar las aberraciones más, y que yo creo que hasta por respeto a esas aberraciones es que soy incapaz, ni quiero acordarme, ¿no? Que había sido objeto esa pobre señora, sus hijas, desde el punto de vista de la tortura, de la agresión sexual, que es terrorífico y tremendo. La pobre señora, al terminar, se emocionó y le dijo al juez, dice, yo he cumplido hoy con lo que les había prometido a aquellas personas que habían sido, o sea, a los maridos de su comunidad, que habían sido empalados, que les habían hecho mil barbaridades, ¿no? Y dice, yo desde este momento ya me puedo morir, ¿no? Porque dice, su satisfacción, esa tutela judicial que se les había negado, pues en ese momento de alguna forma la estaban viendo no recompensada, ¿no? sino satisfecha, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, cuando venían aquí y me decían, ¿no? Bendita locura, como les decía yo
a ellas, ¿no? En el año 96, 97, cuando tuve la suerte, ¿no?, de ejercer digo, por lo que aprendí, sigo aprendiendo, ¿no?, de ellas, la acusación particular en nombre de las madres de Plaza de Mayo, dijo una frase que, claro, en aquella época, ya han pasado del 97 aquí 15 años o 20 años, ¿no?, pues, que teníamos, dice que la reparación más hermosa que se le podían dar a todas las víctimas, con independencia donde se llegara, es la realización de la justicia, y efectivamente es intentarlo, llegarlo, y en algún momento se acaba haciendo. Y luego dices, ¿se puede renunciar a la justicia en procesos transicionales? Cada proceso transicional tiene su intríngulis y tiene su forma de ser. Por la experiencia mía yo creo que es que no, y que los estados de derecho y que se solidifican, se asientan, ¿no?, y se fortifican, no con la renuncia a la acción de la justicia, sino con la realización de la justicia, ¿no? Entonces ahí el principio de justicia universal yo creo que tiene mucho que decir, ¿no?, como complemento precisamente, que a lo mejor hay que repensarlo, el principio de justicia universal, pues a lo mejor habrá que repensarlo, pero desde luego no boicotearlo, no destruirlo y no limitarlo con esas circunstancias, ¿no? Gracias, muchas gracias, Manuel. No sé si ha contestado más o menos a la pregunta. Por detrás tengo también otra persona. Sí, bueno, más que una pregunta es una reflexión personal que ha suscitado sus ponencias. Es que muchos de ustedes han hecho largas disensiones acerca de la justicia, los principios universales, etc. Pero a mí me preocupa más una cuestión más práctica, que es realmente que España, que somos una gran economía en cuestión de tamaño, pero realmente no somos ninguna superpotencia, ni tampoco que tengamos gran influencia internacional, realmente desde un aspecto práctico, aun cuando la ley fuera muy abierta, como la ley del 85, creo que fue la primera que será mucho más abierta a estas cuestiones, tiene poder para llevar a cabo procesos que culminen con una condena y que esta condena pueda realmente aplicarse realmente, especialmente cuando se enfrenta contra países mucho más poderosos como es Estados Unidos o China. Si realmente esto es una cuestión, ser realista. Vale, yo no te voy a responder. Creo que además, no sé si Manuel podrías dar tu opinión, pero yo cuando ha empezado la ponencia, yo he dicho que muchos de los detractores de la justicia universal dicen que esto es un brindis al sol. Es decir, efectivamente, cuando das con una comisión rogatoria, como comentaba Manuel, y Estados Unidos desde luego no está por la labor de extraditar a los que provocaron la muerte de José Couso, o Israel tampoco, a las personas que bombardearon en un momento determinado asentamientos de Palestina. Evidentemente llegamos a un punto muerto. Lo que se plantea la gente que está por la justicia universal es tan importante ese camino como la llegada. Acaba de manifestar Manuel y muchas de las personas que han podido dar testimonio que la realización de la justicia les ha supuesto esa recompensa o como si ese alivio personal, yo lo asimilo no solo a la condena, sino también a la instrucción, a la investigación y al intento, hasta donde humana, legalmente sea posible, de su persecución. Yo no sé si Manuel tiene algo que decir al respecto, pero sí me gustaría también para que el otro Manuel que tengo a mi derecha pueda manifestar su opinión al respecto. Manuel, ¿no te importa te la palabra? Fíjate que siendo España un país relativamente grande, ¿no? Ahora de más, no existe una superpotencia, desde luego. Yo creo que ha tenido unos efectos notabilísimos la jurisdicción universal en esos años. De hecho, de alguna forma ha sido como un motor de la promoción del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos en el mundo. Pues lo mencionaba Manuel, cuando uno hace un repaso del efecto que han tenido las causas abiertas en España sobre los países como Chile, como Guatemala, como Argentina, pues realmente eso se ha integrado y ha promovido auténticos procesos transicionales, que luego no han sido perfectos, pero Argentina es un caso notable, ¿no? Donde la acción en España, la actividad judicial en España ha promovido
que al final, ahora llegaré al punto final, pero te ha citado al profesor Zaffaroni, que por ser doctor honoris causa por esta universidad y por esta facultad, que está claro que durante mucho tiempo España ha exportado derechos humanos. Ahora nos preocupa mucho la marca España y durante mucho tiempo la marca España significaba exportar derechos humanos. Y desde luego no va a convertirse España con mucho carácter absoluto que le diéramos a la jurisdicción universal en el gendarme del mundo, pero que de ahí a negar la relevancia práctica de lo que hasta ahora se ha hecho, hay un trecho, ¿no? El caso de la revolución que tuvo, por ejemplo, el caso de Michel, del ámbito internacional. Y aprovecho para derivar una pregunta, porque antes de la charla hablaba con Eduardo, el profesor invitado de Brasil, sobre la relación de los derechos humanos, y me preguntaba hasta qué punto ha dejado también rastro la experiencia española en otros países, en el sentido de que se promueva una cierta protección multinivel y que otras jurisdicciones hayan tomado, ¿no?, una posición similar a la que España tenía, ¿no? Hasta qué punto podemos consolar también pensando que otros países seguirán Sí, yo creo que un poco, y te tengo que dar por un lado toda la razón en lo que dices, no es impensable hoy, ¿no? Yo os contaría anécdotas, por ejemplo, del tema de los vuelos de la CIA. No sé, pedíamos a lo mejor para identificar a una persona y te contestaban, o sea, se reían en la cara nuestra y la cara del juez, ¿no? Este se llama Pato Donald, por ejemplo, ¿no? Ibas a un registro donde se habían hospedado las tripulaciones que nosotros presumíamos, y yo tengo, aunque se esté grabando me da exactamente igual, porque si lo creo y lo afirmo con los indicios que tenemos, donde estuvo secuestrado este Smarri, ¿no?, el ciudadano alemán que es secuestrado, que es llevado a Macedonia, es vilmente torturado, luego yo estoy convencido, y además él lo decía, la forma que aterrizó el avión, que pasó por Palma de Mallorca en los famosos vuelos de la CIA, ¿no? Es evidente que todas las pruebas, toda la artillería que hemos pedido va a ser imposible, pero bueno, ahí están, ¿no?, que aunque solo sea simbólico, es absolutamente inviable que el que conducía el tanque, el que disparó y asesinó, porque es un asesinato, o un crimen de guerra acusó, jamás van a atender esa petición de extradición por parte de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos con determinados países que han suscrito y ratificado la Corte Penal Internacional? Va haciendo convenios bilaterales para decir, oiga, cuando ustedes detengan a un ciudadano nuestro, a un militar o un civil, ni se les ocurra entregarlo a cambio, pues les dan tratados de comercio de no sé qué o de no sé cuántos. Ahora bien, dicho eso, que hay que ser realista, y yo te digo mi experiencia, no sé si porque en aquella época yo era quizá el más joven o el más loco del equipo que hacíamos jurídico, pero que todos, o por lo menos en mi caso, y en la materia de derechos humanos, te tienes que dejar llevar un poco por la utopía. Si tú no piensas que lo que verdaderamente se puede construir y fundamentar, y aquí estamos en una universidad y creo que hay unas bases sólidas jurídicas y bien fundamentadas, el hecho que no se haya hecho nunca, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a conquistar? ¿Por qué cuando nos dijo el país, recuerdo que luego fue el primero que se sumó al carro de la justicia universal, que era un brindis al sol, nosotros nos íbamos a asustar, sino todo lo contrario? ¿Por qué cuando no teníamos ni idea ni lo que era un genocidio, como decía Manuel al principio, que en la universidad ni nos lo explicaban, y nosotros con los profesores decíamos, eso sáltatelo, ni la justicia universal ni demás? Ni nos llegábamos a imaginar que íbamos a conquistar jurisprudencialmente en el Constitucional con el tema de Guatemala la concurrencia de jurisdicciones, y así se fueron dando pasitos que decías, bueno, pero esto o sea, que era inviable. Yo creo que eso es fruto primero de la investigación científica, dogmática, seria y sólida, y segundo, de ponerlo en marcha. Ojalá alguien, lo que hizo aquí el fiscal Carlos Castresana cuando interpuso Chile y Argentina, porque lo hubiera hecho alguien antes,
A lo mejor nos hubiéramos evitado lo que pasó en Chile, en Argentina en el 73 o en el 76 y adelante, ¿no? Es decir, que si fuera por eso, pues apaga y vamos, ¿no? Yo me dedicaría, pues no sé, a jugar a fútbol, ahora no que ya soy mayor, pero antes sí me gustaba el fútbol o pues no sé, a lo que me dedicaría o a otra profesión, pero como en el día a día, si algunos de los que estáis aquí sois abogados y ejercéis, que la jurisprudencia dice A y entendemos que debe decir B, ¿por qué no vamos a seguir insistiendo? ¿Por qué no vamos adelante? ¿Qué es estrellarse con una pared? Pero bueno, ahí estará. Y luego a través de estas acciones, Guatemala hizo su juicio, y se invita, y muchas de esas jurisdicciones reaccionan. Y empiezan a cambiar sus leyes y empiezan a haber enjuiciamiento. Hoy Argentina, después de la famosa sentencia de 14 de junio, me parece que es del 2005, cuando dice se acabaron las leyes de punto final y obediencia debida, reaviva todos los juicios que tenían el primer cuerpo del ejército, Escuela Mecánica de la Armada y tantos otros, y lo está enjuiciando, ¿no? Y enlazando con lo que decía mi querido tocayo, pues yo creo que sí, claro, porque la gente dice, oiga, yo en mi país me procuraré impunidad, me encargaré que el nuevo gobierno me indulte, que dicten una ley para no sé qué, para que impida perseguirme y juzgarme. Pero bueno, si sales de tu país, ese país se convierte en una cárcel natural, acabas saliendo y puede haber, la prepotencia de Pinochet fue lo que le condujo a su detención, ¿no? Entonces, yo creo que es un espejo. La justicia universal bien ejercitada, razonablemente ejercitada, sin ningún tipo de locuras, etcétera, y puede tener efecto y puede ser espejo en otros países, sea Brasil, sea Argentina, sea el que sea, ¿no? Y del continente cualesquiera. Y vuelvo a repetir, que no es un invento español ni es un invento de nadie, es una creación del derecho internacional, y ahí está en función de la evolución del derecho internacional, porque lo que se trata de combatir es la impunidad de estos graves crímenes internacionales, que es un acto, te dicen, de injerencia en la soberanía. Déjese usted de historias, precisamente una de las características que tiene el penal internacional es la exclusión de la soberanía cuando se producen estos crímenes. Yo no contemplo que estemos en esta sala tan bonita, y que en la habitación de al lado o en esa ventana que estoy viendo por aquí estemos oyendo o viendo cómo matan a alguien, y gente gritando, y que estemos pues el cámara mirando, yo cruzado de los brazos y todos aquí escuchando. Lo lógico es que tendremos que hacer algo. Eso es la justicia universal ante esa barbaridad y ante esos crímenes que, como nos afectan a todos, estemos aquí o estemos ahí, hay que actuar. Bien, una pregunta, Manuel Galillo. Videla fue condenado, ¿no? Y tuvo una reclusión de seria. Sí, y falló. Yo imagino que... Además, en Argentina dejaron fuera de la ley de punto final de obediencia debida los robos de los niños, ¿no? Vale, los robos de los niños. Hubo un Astiz, también ha sido... Sí, Astiz está condenado, creo que en Francia también, por el asesinato de las monjas francesas, y está condenado lógicamente en Argentina, precisamente con base, ahí es principio de justicia universal combinado con principio de personalidad pasiva, porque esas tres monjas, que no recuerdo ahora el nombre, tenían nacionalidad francesa. No recuerdo mal, la justicia universal lo que intenta es evitar que el país, supuestamente de manera primigenia puede tener la potestad, deje de ejercer esa justicia. ¿Es así, verdad? Bueno, perdona, más preguntas al hilo de todo esto, suscitan algún tipo de reflexión con la que nos acaban de hacer. Por allí, bueno, pues sí, agradecer una vez más a la Universidad de Castilla-La Mancha esta oportunidad, a vosotros, por vuestra presencia legítima la nuestra y le da sentido. A Manuel por su presencia aquí, a Manu también por hacernos partícipes de su experiencia, y a Manuel Oriol por hacernos partícipes de su sapiencia. Y a todos vosotros, muchas gracias.